Ya. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es nuestro informe final del curso de Estadística Inferencial. Como tema de nuestro proyecto, hemos puesto de nombre a este proyecto la dependencia de smartphones, análisis de efectos en la salud mental y la vida diaria. Los integrantes que conforman este grupo es mi compañera Coila Apaza Brenda Irene y mi persona Velázquez Fernández Aramis Jean Paul. Doy pase a mi compañera para que pueda iniciar con la exposición. Buenos días, estimada docente Rosario Yase Santa María. Continuando con la exposición de mi compañero, voy a presentar el resumen, donde el presente trabajo se inició con el objetivo general de describir el coeficiente de correlación en la independencia de smartphones, análisis de efectos en la salud mental y la vida diaria en el Centro de Educación Innove Schul, Lima de 2024. Se toma en cuenta la hipótesis general, donde el conocimiento de la metodología de la investigación se relaciona con la estadística inferencial del personal que labora en el Centro de Educación Innova Schul de Perú, Lima 2024. Se aplicó el tema de investigación, donde se encontró que su diseño era correlativo. Asimismo, la población estuvo conformada por 40 personas que laboran dentro del centro de educación. La muestra estuvo conformada por 40 personas y la técnica utilizada fue educativa. El instrumento fue una prueba de opción múltiple de validez y confiabilidad relativa, donde fueron ejecutadas. Antecedentes. En la última década, el uso de smartphones se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Estos dispositivos ofrecen una variedad de funciones y aplicaciones que facilitan la comunicación, el acceso a la información y el entretenimiento. Sin embargo, a medida que la dependencia de los smartphones ha aumentado, también lo han hecho las preocupaciones sobre los efectos negativos en la salud física y mental de los usuarios. Diversos estudios han documentado un incremento notable en la dependencia de los smartphones, especialmente entre jóvenes. Según investigaciones, revelan que un alto porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes considera que su smartphone es esencial para su vida diaria, lo que ha conllevado a un aumento en la utilización de estos dispositivos en contextos que anteriormente no requerirían tecnología, como interacciones sociales y actividades recreativas. El uso excesivo de smartphone se ha relacionado con una serie de problemas como la fatiga visual, el deterioro de las relaciones interpersonales, la disminución de la productividad y el aumento de la ansiedad y el estrés. Según un estudio publicado de Psicología de 2024, sugiere que el uso intensivo de redes sociales a través de los smartphones puede contribuir a mayores niveles de ansiedad y depresión entre los adolescentes y adultos. El problema central de trabajo se deriva según la decreciente dependencia de los smartphones en la vida cotidiana, que es la interacción negativa entre el uso excesivo de los dispositivos y la salud mental de los usuarios. A medida que el uso de los smartphones se ha vuelto omnipresente, especialmente entre los jóvenes, ha surgido una serie de preocupaciones que incluye el aumento de ansiedad, la depresión y la fatiga visual, así como el deterioro de las relaciones interpersonales y la productividad. Este contexto planea la necesidad de investigar a fondo cómo el uso excesivo de los smartphones impacta en la vida diaria, la salud mental y las relaciones de los usuarios, así como de desarrollar estrategias que fomenten un uso más equilibrado y saludable de la tecnología. Siguiente. Los objetivos generales es analizar el impacto del uso excesivo de smartphone en la salud mental y las relaciones interpersonales de los usuarios, con el fin de identificar problemáticas y proponer estrategias para un uso más equilibrado de la tecnología. Los objetivos específicos son identificar la frecuencia y las actividades más comunes realizadas a través de los smartphones en diferentes grupos demográficos. Evaluar la relación entre el tiempo del uso del smartphone y la aparición de síntomas de ansiedad, depresión y fatiga visual en los usuarios. Examinar la percepción de los usuarios sobre cómo el uso de los smartphones afecta sus relaciones interpersonales y la producción diaria.
explorar la incidencia de la nomofobia en la vida de los usuarios y la relación con la salud mental. Desarrollar recomendaciones y estrategias basadas en los hallazgos de las investigaciones para promover un uso más saludable y equilibrado sobre los smartphones. Contribuir a la literatura académica sobre el impacto de la tecnología en la salud mental, ofreciendo datos que puedan servir como base para futuras investigaciones en el área. Estos objetivos guiarán el desarrollo de la investigación, asegurando que se aborden las problemáticas más relevantes asociadas al uso de smartphone en la vida cotidiana. Capítulo 2. Conceptos básicos estadísticos. Aquí hacemos la identificación de la población, donde todas las personas que utilizan smartphone en el centro de trabajo en Nueva Chul. La muestra es de 40 personas. La unidad de análisis, 40 personas encuestadas. La variable es la frecuencia del uso de smartphone, actividades realizadas con los smartphones, percepción sobre efectos de la salud mental y el nivel de ansiedad o estrés relacionados con el uso. Los parámetros estadísticos a inferir son el promedio de uso, niveles de ansiedad asociados al uso y las relaciones entre el uso de smartphone y la salud mental de los encuestados. El tipo de variables son las siguientes, los que se muestran en imagen. Por ejemplo, en el sexo, el tipo de variable es cualitativa nominal, en edad es cuantitativa continua, en el nivel educativo es cualitativa discreta, en smartphone, cualitativa discreta, frecuencia utilizando smartphone, cuantitativa continua, actividades donde se utiliza principalmente el smartphone, cuantitativa continua, sentido en el uso de smartphone donde interfieren con las responsabilidades, cuantitativa continua, sentido de ansiedad o estrés por no poder usar el smartphone, cualitativa discreta, efectos negativos en la salud debido al uso del smartphone, cualitativa discreta, principal preocupación sobre el uso de smartphone, cuantitativa discreta, consideración de tiempo aplicado del smartphone, cuantitativa discreta, y posibilidad de reducción del uso de smartphone, cuantitativa discreta. El cálculo de nuestra estadística y tipo de muestreo, en ese trabajo se ha desarrollado mediante la selección de 40 trabajadores de la institución educativa Innova Chul de Cercado, donde el propósito principal es de esta selección es realizar un análisis estadístico enfocado en analizar y evaluar la dependencia de smartphone, los efectos en la salud mental y la vida diaria de las personas, donde se realiza la muestra estadística con los siguientes datos. El nivel de confianza es de un 79%, la probabilidad de éxito es de un 0.5, la probabilidad de fracaso es 0.5, el error máximo permisible es 0.10. Podemos observar la fórmula y para calcular el tamaño de la muestra estadística con los nuevos datos proporcionamos utilizando la misma fórmula, ¿no? Sustituyendo los valores donde sustituimos la fórmula y nos da que el tamaño de la muestra estadística necesario para el estudio con un nivel de un nivel de confianza de 79%, una probabilidad de 0.5 y un error máximo de 0.10, que es aproximadamente 40 trabajadores, ¿no? Donde aquí podemos ver que n es igual a 40.96. Ahora pasamos a explicar los gráficos y las tablas estadísticas por variable. El procesamiento de datos, ¿no? En el cálculo de medidas de tendencia, como la media, mediana y moda, y medidas de dispersión, como es la varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Según la encuesta realizada, tenemos los datos aquí según se muestra en la gráfica, que un 50% de, de los encuestados tiene un rango de 25 a 34 años de edad. La moda es de 29.5, donde indica que la mayor cantidad de los encuestados es el 50%, ¿no? La media es del 30.74, donde indica que el promedio de los encuestados tiene una edad de 30 años aproximadamente. La mediana, que es de 29.95,
Indica que la mitad de los encuestados, siendo esto del 50%, tiene un rango de edad de entre 25 a 34 años, mientras que el 18% tiene un rango de edad de 35 a 44, el 17% pertenece a la edad de 18 a 24 años, el 10% de los encuestados pertenecen a un rango de edad de 45 a 54 y el restante 5% de los encuestados son menores de 18 años. Realizando una curtosis según fórmulas, nos da un resultado de que el 0,4185, siendo este el coeficiente positivo, entonces el grado de concentración de valores es bajo según la región central de distribución. La varianza central muestral es de 89,62, donde demuestra qué tan dispersos se encuentran los valores en base a la media. La desviación estándar nos da como un resultado de 9,47, donde es la media de dispersión de los datos en base a la media. La segunda pregunta es el género. Siguiente. Donde indica que la moda es 22, dando a conocer que la mayor cantidad de encuestados, siendo este el 55% del total, son del género femenino y el restante 45% es del género masculino. La siguiente pregunta de nuestra encuesta fue el nivel educativo. Interpretando nuestra gráfica, el 83% de los encuestados tienen una educación superior técnico universitario. El 11% de los encuestados tiene una educación posgrado y el 6% tiene una educación secundaria. La siguiente pregunta de nuestra encuesta es, ¿tienes un smartphone? Donde se puede observar en la gráfica que el 92% de los encuestados sí disponen de un smartphone, mientras que el otro 8% no presenta o no dispone de un equipo smartphone. Pregunta número 5. ¿Con qué frecuencia utilizas tu smartphone? Según nuestra tabla y según nuestra gráfica, podemos interpretar que el 55% de los encuestados pasa menos de una hora, el 30% pasa más de 5 horas al día, el 8% pasa alrededor de 3 a 5 horas, mientras que solo el 8% pasa de 1 a 3 horas diarias en el smartphone. Pregunta número 6. ¿Para qué actividades utilizas principalmente tu smartphone? Donde interpretamos, según a la gráfica, que el 60% de los encuestados hace un uso del equipo de smartphone para realizar temas de estudio y trabajo. El 33% hace uso para poder revisar sus redes sociales y el 7% realiza el uso de smartphone para navegar por Internet. Pregunta número 7 de la encuesta. ¿Has sentido que tu uso del smartphone interfiere con tus responsabilidades diarias? Donde, según nuestra gráfica, podemos interpretar que el 57% de los encuestados sí ha sentido que a veces el uso de los smartphones interfiere con sus responsabilidades diarias. El 22% siente que es frecuente, el 18% siente que nunca interfiere en su uso y el 3% tiene la afirmación que sí interfiere con sus responsabilidades diarias. Pregunta número 8. ¿Te has sentido ansioso o estresado por no poder usar tu smartphone? Donde según la gráfica en nuestro cuadro podemos dar la interpretación que el 57% de los encuestados presenta a veces la sensación de sentirse ansioso o estresado. El 25% no presenta ninguna sensación. El 13% presenta frecuentemente las sensaciones de ansiedad y estrés, mientras que el 5% siempre presenta el sentido de ansiedad y estrés por no hacer uso de su smartphone. Pregunta número 9. ¿Has notado efectos negativos en tu salud debido al uso del smartphone? Donde mediante la gráfica podemos interpretar que el 42,5% de los encuestados presenta fatiga visual, el 35% presenta problemas de sueño, el 17,5% presenta estrés, el 15% presenta aislamiento social y solo el 10% de encuestados no presenta ningún efecto negativo en la salud
debido al uso de su smartphone. Esto quiere decir que el 90% de los encuestados presenta un efecto negativo para la salud. Pregunta número 10. ¿Cuál es tu principal preocupación sobre el uso de smartphone? Según nuestra gráfica, podemos interpretar que el 45% de los encuestados presenta distracción al hacer uso de su smartphone. El 32,5% presenta preocupación por su privacidad expuesta. El 30% presenta una preocupación por la dependencia del equipo smartphone. El 6% presenta preocupación por la salud mental, mientras que el 12,5% no presenta ninguna preocupación sobre el uso de su smartphone. Pregunta número 11. ¿Consideras que pasas demasiado tiempo en tu smartphone? Y según nuestra gráfica y nuestro recuadro, podemos interpretar que el 58% de los encuestados considera que sí, pasa demasiado tiempo en los smartphones, mientras que el 22% de los encuestados no considera el tiempo aplicado. El 20% considera que tal vez pasa demasiado tiempo aplicando el uso del smartphone. Pregunta número 12. ¿Has considerado la posibilidad de reducir tu uso del smartphone? Según la gráfica, interpretamos que el 55% de los encuestados ha considerado la posibilidad de reducir el uso de su smartphone, mientras que el 25% de los encuestados considera la reducción y el 20% no ha considerado reducir el tiempo de su smartphone. Le paso a mi compañero para que haga el tema de la distribución muestral. Bueno, en esa parte del proyecto vamos a ver lo que es la distribución muestral para la media, ¿no? Con una varianza conocida. Como primer paso, lo que vamos a hacer es encontrar lo que es el error estándar, ¿no? Asimismo, vamos a hallar la función de densidad de la probabilidad, ¿no? Donde vamos a tener como variable la media poblacional. En este caso, la varianza sería 2,92. El tamaño de la muestra sería 40, que son los encuestados, ¿no? Y aplicando la fórmula, tenemos que el error estándar calculado viene a ser de 0,27. A través de la gráfica podemos interpretar que el rango de valores para la distribución se construyó en más menos 4 errores estándar alrededor de la media calculada. El gráfico nos va a mostrar la densidad de probabilidad calculada para los valores generados. En la siguiente tenemos la distribución muestral para la media con una varianza desconocida. En esta parte vamos a hallar lo que es el error estándar estimado, donde vamos a encontrar la desviación estándar muestral. Asimismo, vamos a hallar lo que es la función de densidad de probabilidad, donde la densidad ajustada basada en t es la distribución. En este caso, la varianza muestral a través de la fórmula sería 2,92. Vamos a tomar el tamaño de la muestra, que es 40 encuestados, y aplicando la fórmula, el error estándar estimado sería de 0,27, ¿no? Aquí la gráfica, interpretándola, vamos a tener que, aunque se utilizó el mismo rango de valores y una aproximación normal para ilustrar la distribución, en estudios más precisos se ajustarían estos valores considerando la T de distribución con grados de libertad. La distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida. Lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a definir las variables. En esta oportunidad hemos considerado dos variables. La variable A, que sería la frecuencia de uso del smartphone para trabajo, ¿no? Con una media de 4 horas y una varianza de 1. Y la variable B, vamos a tomar la frecuencia del uso del smartphone para ocio, la media de 2 horas y la varianza de 1. El tamaño de la muestra para ambas variables sería de 40 encuestados.
Lo primero que vamos a hacer es calcular el error estándar de la diferencia de medias. Vamos a usar la fórmula correspondiente para la diferencia de medias. Vamos a sustituir los valores y el error estándar de la diferencia de medias sería un aproximado de 0,224. Para un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza para la diferencia de medias, vamos a usar la fórmula correspondiente y esto da como un resultado un intervalo de 1,561 y 2,439. Aquí en la gráfica podemos ver la diferencia, ¿no? La diferencia de medias que hay entre las variables del uso en el trabajo y el uso en el ocio. La distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida. En esta parte vamos a definir dos variables, la frecuencia del uso del smartphone para el trabajo y la frecuencia del uso del smartphone para ocio. Lo mismo que el anterior. Solo que aquí vamos a hacer la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Los datos que vamos a usar, vamos a suponer que ambas muestras tienen una media muestral de 4 y 2 y una varianza muestral de 1. Vamos a aplicar la fórmula del error estándar combinado, donde al sustituir los valores vamos a encontrar que el error estándar va a ser un aproximado de 0,224. Luego de ello vamos a calcular el valor de t para un nivel de confianza del 95%, ¿no? El valor crítico t es aproximadamente de 2. Como final vamos a hallar el intervalo de confianza, ¿no? Para la diferencia de medias, vamos a usar la fórmula correspondiente y vamos a encontrar como resultado eh, el intervalo de 1,552 y 2,448. Para la siguiente, tenemos la distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes. Vamos aquí a tener dos variables, la variable A, que sería la frecuencia del uso del smartphone para el trabajo, la media de 4 horas y la varianza muestral de 1,5, y la variable B, la frecuencia del uso del smartphone para ocio, la media de 2 horas y la varianza muestral de 2. Eh, Vamos a seguir usando el tamaño de la muestra, que es 40 encuestados. No vamos a hallar el error estándar de la diferencia de medias, donde es un aproximado de 0,295. Se va a hallar el valor de t para un nivel de confianza del 95%, donde el valor crítico t es aproximadamente 2. Vamos a hallar también el intervalo de confianza para la diferencia de medias, donde tenemos como resultado un intervalo de 1,410 y 2,590. Eh, Vamos a también a hallar lo que es la distribución muestral para la proporción. La variable a usar va a ser la proporción de usuarios que sienten ansiedad por no usar el smartphone. Vamos a tomar como muestra los 40 encuestados, donde según la encuesta, 20 de estos encuestados solo sienten ansiedad, ¿no? Hallando la fórmula de la proporción, tenemos que la cantidad de encuestados entre la cantidad total de encuestados, tenemos que la proporción es de 0,5. Vamos a hallar lo que es el error estándar, donde la fórmula a aplicar sería el error estándar, la raíz cuadrada de la proporción por uno menos la proporción entre el número total de personas, que sería la muestra, y sustituyendo los valores.
tenemos un aproximado de 0,079, ¿no? Del error estándar. La distribución muestral para la diferencia de proporciones. Vamos a definir aquí la variable, ¿no? Vamos a definir aquí dos proporciones. Proporción A, que sería la ansiedad, y la proporción B, que sería la no ansiedad, ¿no? Vamos a suponer que en dos grupos, el grupo A, que son los que tienen ansiedad, ¿no? Según los encuestados son 20, ¿no? El número de muestras es 40 y la proporción de 0,5. El grupo B, que es el grupo que no tiene ansiedad, donde los encuestados son 10, no, la muestra son 40 y la proporción sería de 0,25. Para hallar lo que es el error estándar para la diferencia de proporciones, vamos a usar la fórmula correspondiente, donde vamos a hallar el error estándar tanto para el grupo A y para el grupo B. En el grupo A, el error estándar para la diferencia de proporciones sería de 0,079 y el error estándar para la diferencia de proporciones del grupo B sería de 0,069. Luego de esto, una vez tenido los errores estándar para cada grupo, vamos a hallar el error estándar combinado, ¿no? Donde vamos a tener un aproximado de 0,105. Los intervalos de confianza. El intervalo de confianza para la media con varianza conocida. Vamos a definir la variable, ¿no? Que en esta ocasión hemos escogido la frecuencia de uso del smartphone para el trabajo. La media que hemos calculado serían de 4 horas, la variancia de 1 hora y el tamaño de la muestra de 40 personas. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el error estándar, ¿no? Que es un aproximado de 0,158. Luego de ello vamos a hallar el valor de Z para un nivel de confianza del 95%. El valor crítico Z es aproximadamente de 1,96. Y finalmente vamos a hallar el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza, según la fórmula, vendría a ser la media más menos Z por el error estándar. Sustituyendo los valores, tenemos un intervalo de 3,690 y 4,310. El intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. La variable a usar sería la frecuencia del uso del smartphone por ocio. La media muestral, supongamos que es 2 horas y tenemos una desviación estándar muestral de 1 hora. El tamaño de la muestra va a ser de 40 personas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el error estándar, que nos da como resultado un aproximado de 0,158. Luego vamos a hallar el valor de t para un nivel de confianza del 95%, donde el valor crítico t es aproximadamente 2,022. Y finalmente vamos a hallar el intervalo de confianza para esta variable que tenemos, bueno, usando la fórmula obtenemos el resultado en los intervalos de 1,681 y 2,319. En el intervalo de confianza para la media con varianza conocida, la variable que vamos a usar es la frecuencia del uso del smartphone para el trabajo. La media de 4 horas, la variancia con una desviación estándar de 1 y el tamaño de la muestra de 40 personas. Para calcular el error estándar, se calcula y tenemos como aproximado de 0,158. Vamos a hallar el valor de Z para un nivel de confianza del 95%, donde el valor crítico de Z es aproximadamente 1,96. Y como intervalo de confianza tenemos un aproximado de intervalo de 3,690 y 4,310. En el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida vamos a usar lo que es la frecuencia del uso del smartphone para ocio como variable, la media muestral de 2 horas, la desviación estándar muestral de 1 hora y el tamaño de la muestra de 40 personas. El error estándar vendría a tener un aproximado de 0,158. El valor de t vamos a hallarlo con un nivel de confianza del 95% y el valor crítico de t sería aproximadamente 2,022. Luego de esto vamos a hallar lo que es el intervalo de confianza, teniendo como intervalo de confianza un intervalo de 1,681 y 2,319. El intervalo de confianza para la diferencia de medias como varianza conocida.
Vamos a hallar aquí y definir dos variables. La variable A, que sería la frecuencia del uso del smartphone para el trabajo, con una media de 4 horas y una varianza de uno. Y la variable B, con una frecuencia del uso del smartphone para ocio, la media de 2 horas y la varianza de uno. El tamaño de la muestra para ambas variables sería de 40. Lo que vamos a hacer es hallar el error estándar de la diferencia de medias y la fórmula a usar y sustituir valores tendríamos como resultado un aproximado de 0,224. Luego vamos a hallar Z para la diferencia de medias con un nivel de confianza del 95%, donde Z es aproximadamente 1,96. Y luego de esto vamos a hallar lo que es el valor el intervalo de confianza para la diferencia de medias y obtenemos como resultado el intervalo de 1,561 y 2,439. El intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas desconocidas iguales, vamos a definir igual dos variables, la variable A, que es la frecuencia del uso del smartphone para el trabajo, y la variable B, la frecuencia del uso del smartphone para ocio. Eh, Aquí vamos a suponer que ambas muestras tienen una media muestral de 4 horas y 2 horas y la desviación estándar muestral común, ¿no? Aquí vamos a hallar el error estándar combinado, obteniendo como resultado 0,224. Vamos a hallar el valor de t con un nivel de confianza del 95%, donde el valor crítico de t es aproximadamente igual al valor crítico, ¿no? Y aquí vamos a ver el gráfico, ¿no? Eh, Generado para el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida. La siguiente sería el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes. Vamos a definir la variable, la frecuencia de uso del smartphone para el trabajo, como la media de 4 horas, la desviación estándar de una hora y el tamaño de la muestra de 40. La variable B, frecuencia del uso del smartphone para ocio, la media de 2 horas, la desviación estándar de una hora, el tamaño muestral de 40. Vamos a hallar lo que es el error estándar, que nos da como resultado un aproximado de 0,224. Vamos a hallar el valor crítico de t con un nivel de confianza del 95% y el valor crítico de t es aproximadamente de 2. Vamos a hallar lo que es el intervalo de confianza, teniendo como resultado un intervalo de 1,552 y 2,448. El intervalo de confianza para la proporción, aquí vamos a usar la variable de los usuarios que sienten ansiedad por no usar el smartphone, ¿no? Según la encuesta, tenemos que que el 50% de los encuestados sienten ansiedad por no usar el smartphone. La proporción que vamos a obtener es de 0,5. Se va a hallar lo que es el error estándar. Reemplazando valores, nos va a dar como resultado un aproximado de 0,079, ¿no? El valor de Z por nivel de confianza del 95%, el valor crítico de Z es aproximadamente de 1,96 y el intervalo de confianza que vamos a obtener es de un aproximado de el intervalo de 0,344,0656. El intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. En esta oportunidad vamos a tener también dos variables, la proporción A, que es las personas que sienten ansiedad, y la proporción B es las personas que no tienen ansiedad. Para esto vamos a hallar lo que es el error estándar para la diferencia de proporciones, obteniendo como resultado para cada proporción, para la proporción A, que es de las personas que tienen ansiedad, de 0,079, y la proporción B, que son las personas que no tienen ansiedad, que un aproximado de 0,069. Ahora vamos a hallar lo que es el error estándar combinado, obteniendo como resultado un aproximado de 0,105. Para un nivel de confianza de 95%, el valor crítico de Z es aproximadamente de 1,96 y el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones reemplazando valores en la fórmula, obtenemos como resultado un intervalo de 0,044 y 0,456. El intervalo de confianza para la varianza, vamos a tener una varianza muestral, ¿no? De uno y el tamaño de la muestra de 40 personas encuestadas. Vamos a calcular los límites del intervalo que, reemplazando la fórmula, eh, obtenemos y delimitamos, ¿no? Eh,
los valores críticos, ¿no? Que vamos a hallar dentro del chi cuadrado, ¿no? Para un nivel de confianza del 95%. Vamos a hallar los valores críticos en la tabla de chi cuadrado, ¿no? Donde tenemos que el aproximado es de 63,69 y el otro aproximado del chi cuadrado es de 19,34. Al calcular los límites del intervalo, el límite inferior tiene un aproximado de 0,612 y el límite superior tiene un aproximado de 2,018. Según la interpretación del intervalo, para la varianza del 95%, el intervalo vendría a ser de 0,612 y de 2,018. Paso a mi compañera a la siguiente diapositiva para que pueda seguir exponiendo. Pruebas de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. Realizando la tabulación con los datos del resultado de nuestra encuesta, podemos reemplazar en el recuadro que A son las horas del personal encuestado que menciona las horas que utiliza con más frecuencia el smartphone con un rango de 1 a 3 horas y B es las horas del personal encuestado que menciona las horas que utiliza con más frecuencia el smartphone con un rango de 3 a 5 horas. Reemplazando la fórmula con los datos brindados, podemos interpretar que con un nivel de significación del 5% existe suficiente evidencia estadística para concluir que de la muestra de 40 personas encuestadas, el 55% utiliza con frecuencia más de 5 horas al día su smartphone. Siguiente, las conclusiones. Tenemos como 4 conclusiones. Uno, el impacto en las relaciones interpersonales. El uso excesivo de smartphone ha reducido la interacción cara a cara, sustituyendo interacciones físicas como conexiones virtuales, incluso en entornos educativos. Esta dependencia tecnológica ha generado un impacto significativo en las relaciones personales, afectando especialmente los lazos familiares y sociales. 2. Problemas de salud mental. Se identificó una relación entre el uso intensivo de smartphone y problemas como ansiedad, estrés y fatiga visual. El fenómeno de la nomofobia, el miedo a estar sin el smartphone, destacó como una preocupación creciente entre los usuarios. 3. Comportamientos comunes. La mayoría de los encuestados reconoció que el uso del smartphone interfiere con sus responsabilidades diarias. El 90% de los participantes reportaron algún efecto negativo en su salud debido al uso del dispositivo. 4. Preocupaciones principales. Distracción, privacidad y dependencia son las preocupaciones más comunes relacionadas con el uso de los smartphones, superando incluso las preocupaciones por la salud mental. Recomendaciones. Se propone promover campañas informativas sobre el uso de los riesgos del uso excesivo del smartphone y fomentar el fortalecimiento de los lazos afectivos en el entorno familiar. También se destacan estrategias para equilibrar el uso de la tecnología, como la reducción del tiempo frente a las pantallas y la mejora de las dinámicas familiares y sociales. En resumen, el estudio resalta la necesidad de fomentar un uso más consciente y saludable de los smartphones para mitigar los efectos negativos en la salud mental y las relaciones humanas. Eso sería todo, estimado docente. Gracias.